Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión del actual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, a 8 meses de haber iniciado sus funciones. Y este tema reviste especial interés por la promesa que hizo el alcalde de declarar la nulidad de los contratos de concesión de los peajes de Lima, tema que ha estado en el debate público nuevamente en las últimas semanas. Además, hablaremos de otras promesas de campaña que el entonces candidato y hoy alcalde no ha podido cumplir, especialmente en términos de seguridad ciudadana, transporte y otros más. Para hablar de esto, hacer un primer balance, nos acompaña Marité Bustamante Trujillo, abogada, especialista en Derecho Urbanístico y ex regidora de Lima Metropolitana. Bienvenida, Marité, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. La última vez que conversamos, también en Otra Mirada, en Mesa Política, fue hace ya algunos años, antes de la pandemia, cuando tú y un grupo de activistas de la ciudad iniciaron una campaña denominada Habla Castañeda, donde de alguna manera obligaron, utilizando los mecanismos de la ley, la transparencia pública, al ya fallecido y en ese entonces alcalde de Lima, el señor Luis Castañeda, que es, digamos, el líder político, digamos, de López Aliaga, porque López Aliaga es miembro de Renovación Nacional, es el líder de Renovación Popular, pero que es el cambio de nombre de Solidaridad Nacional, ¿no? Entonces es el mismo partido. Entonces tú dirigías esa campaña con un conjunto de activistas y fue muy exitosa. Recuerdo esa entrevista, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante. Es verdad, fue la primera vez, de hecho, que se aplicó el mecanismo de la rendición de cuentas, que es un derecho incluso reconocido en nuestra propia Constitución, en una capital de dimensiones metropolitanas, y gracias a la adhesión de más de 50.000 ciudadanos logramos que el alcalde Castañeda responda a un pliego de preguntas que, dicho sea de paso, luego fue derivado y utilizado por la Fiscalía en la acusación de corrupción contra el alcalde Castañeda. Bueno, también vamos a referirnos un poquito a la gestión de Castañeda Locio en algún momento, pero nos vamos a centrar ya no en Habla Castañeda, ¿no?, sino en Habla López Aliaga, sobre todo porque hemos estado en estas últimas semanas debatiendo los peajes. Tú has estado también en diversas entrevistas. Y sobre todo porque ha estado 2 semanas silenciado. Parecía que ya iba a ser el segundo mudo que nos gobierne. Bueno, él ha salido a hacer una conferencia de prensa después de 2 semanas diciendo que ha estado en una reflexión profunda y negociando callado, pero como la negociación ha reventado con los peajes, ahora sí va a denunciar en las Cortes de Nueva York, en la Bolsa de Valores. Ha dicho, bueno, varias cosas que vamos a revisar. Pero antes yo te pregunto, el eslogan de campaña del señor López Aliaga, actual alcalde de Lima, fue Lima Potencia Mundial. Eso era su eslogan: hambre cero, inseguridad ciudadana cero, etc., ¿no? En estos primeros 8 meses, ¿cómo evalúas la gestión de la capital del Perú, la gestión de la ciudad de Lima? Creo que Lima tiene efectivamente muchas potencialidades que nos puede llevar a ser una capital latinoamericana que se conecte con el mundo, no solo a partir del conjunto de inversiones que se pueden realizar en la ciudad, sino principalmente en relación a la tradición milenaria que tenemos. De hecho, por ejemplo, somos una de las pocas capitales en el mundo con restos prehispánicos, es decir, con más de 5.000 años de antigüedad. Pero diría que lamentablemente López Aliaga, ni cuando fue candidato ni ahora de alcalde, tenía las herramientas para poner a esas potencialidades como oportunidades concretas de desarrollo para los ciudadanos de Lima. ¿A qué te refieres con herramientas? Para comenzar, no tenía de ideas, programáticas. Bueno, para comenzar no tenía un plan, ¿no? Y una visión, que es de lo que carecen absolutamente todos los candidatos a la alcaldía de Lima en la última contienda electoral. No vemos
digamos, en la parrilla electoral a una persona o a un conjunto de personas que nos proponga una visión de ciudad, que nos señale cuál es el camino de Lima para los siguientes 30, 50 años. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la ausencia de debate e interés público en torno a la necesidad de un plan urbano de Lima metropolitana, a la necesidad de resolver problemas neurálgicos de la ciudad como son el transporte y la seguridad ciudadana, y a que la Municipalidad de Lima, aún no teniendo la competencia, se come el pleito de un asunto tan importante como la informalidad laboral, ¿no? Entonces creo que necesitamos políticos que tengan planes, que tengan visiones, que tengan, por supuesto, herramientas técnicas y un equipo consolidado, pero también que tengan principalmente voluntad política para transformar a Lima, ¿no? O sea, en conclusión, ¿cómo ves? ¿Ese balance es negativo a Lima? Es decir, no estamos yendo a una ciudad más segura o a una ciudad que tenga una mejor gestión. De hecho, yo diría que desde la gestión Castañeda Castañeda, Muñoz, Castañeda 3, Muñoz, Romero, Sotelo, porque recuerda que sacaron a Muñoz y López Aliaga, estamos más bien regresionando, ¿no? Teníamos la posibilidad de implementar una reforma del transporte que se quedó trunca. Teníamos la posibilidad de aprobar un plan urbano de desarrollo que no se ha aprobado. Teníamos un proyecto piloto importante como Barrio Mío para intervenir en los barrios que se encuentran en laderas de cerro. No logró articularse con las otras instituciones del Estado que hacen infraestructura e inversión pública en esas zonas de la ciudad. Entonces, realmente ahora estamos viendo una gestión que está más interesada por los titulares que por resolver los problemas concretos de la ciudadanía. Bueno, entonces vamos al tema que ha estado en el debate público en las últimas semanas, es el tema de los peajes. Tenemos un problema que se llama Rutas de Lima, que tiene un problema social, que ha generado movilizaciones, que ha generado una respuesta social, especialmente de los ciudadanos y ciudadanas de Puente Piedra, específicamente, porque en medio de su distrito, pues, una de las principales vías, la principal vía del distrito, que es pues, la Panamericana Norte, tienes un peaje de 6 soles 50, que para el transporte local, no habiendo cómo trasladarse de una parte del distrito a otra, sino por ahí, tiene que pagar 6.50 de ida, 6.50 de vuelta, ¿no? Para muchas personas eso es la diferencia de trasladarse o no trasladarse, ¿no? Entonces, ¿cuándo comenzó esta historia? Yo, antes de darte la palabra para que nos detalles, sabemos que conoces bien este tema, López Aliaga ha estado 2 semanas desaparecido, ¿no? No se sabía dónde estaba el alcalde, tú misma has dicho que ya se estaba postulando, igual que su mentor, alcalde Castañeda, a ser otro mudo. Sin embargo, una vez que terminaron esas 2 semanas y que él ha dicho que estaba en reflexión y en negociación con el MEF, ha salido a dar una conferencia de prensa hace unos días muy dura, súper dura, donde le echa la culpa de todo a Susana Villarán y a la corrupción de Susana Villarán en este contrato. Bueno, sabemos que Susana Villarán es la exalcaldesa que está incluso afrontando juicio. Ella misma ha reconocido los actos de corrupción durante su gobierno municipal. Pero esto tiene más historia que solamente lo de Susana Villarán. Y también ha salido a decir que ya se hartó de estos delincuentes, de estos criminales, les llama así, a la empresa concesionaria, y que va a recurrir ya a tribunales internacionales. Agradeció al Ministerio de Economía, que facilitó un ambiente de negociación, pero no hay nada, ¿no? López Aliaga dice: queremos que muevan el peaje fuera de Lima, fuera de esa zona. No quieren. Eso es lo que dice él. Entonces ahora no van a intervenir, no es que va a tomar el peaje, pero va a hacer unas acciones anunciado, ¿no? Después de esta conferencia de prensa he escuchado a muchas personas señalar que la mitad de lo que dice el señor López Aliaga es mentira, ¿no? Entonces yo lo primero que te pregunto es, por favor, haz un breve resumen de cómo tú ves esta historia y qué cosas son inexactas de las que dice
el alcalde de Lima, que es bastante conocido por haber dicho cosas sin base, como por ejemplo cuando defendió a rajatabla el supuesto fraude electoral en la elección general del 2021, ¿no? Y otras cosas que él lanza directamente sin que haya una corroboración de lo que él dice. A ver, para hablar de la historia de los peajes en Lima, tendríamos que remontarnos más o menos al 2007-2008, cuando el alcalde Castañeda, en su segundo periodo, firma el contrato de línea amarilla con la empresa brasilera OAS. Ese contrato de línea amarilla es el primer contrato de concesión de peajes a cambios de obras de infraestructura que se firma en la ciudad de Lima, y creo que acá hay un dato bien importante, ¿no? El contrato de línea amarilla concesiona 2/3 de los peajes de Lima por un monto de inversión de $500 millones, a pesar de que los 2/3 de los peajes de Lima en ese momento recaudaban más que todos los peajes a nivel nacional. Imagínate la magnitud de la rentabilidad de ese contrato. Una evidencia de esa rentabilidad es que menos de 10 años después, la misma empresa OAS vende esa concesión por $1.500 millones. Y además habría que recordar que ese contrato, durante la segunda gestión de Castañeda, no pudo ejecutarse. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, los vecinos de la margen izquierda del río Rímac se oponían a ser reasentados, reubicados, pues las compensaciones que se planteaban eran irrisorias. Entonces, ese es el primer contrato que concesiona los peajes de Lima. Pero una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver línea amarilla con rutas de Lima? No, tiene que ver en torno a cómo es que en los últimos, si quieres, 15 años han ido financiando obras de infraestructura para la ciudad. ¿De dónde se ha sacado el dinero? ¿Cuál ha sido el esquema de financiamiento por el que se ha optado? El principal esquema de financiamiento por el que se ha optado es el de la inversión privada a través de las alianzas público-privadas. Ahora, este contrato que haces de línea amarilla, bueno, que lo mencionas como un antecedente, lo vamos a poner aquí a Rutas de Lima, que más bien es firmado en la administración de Susana Villarán. Correcto. El de línea amarilla, ahí con OAS, ahí hay un reconocimiento o un testimonio o una declaración del propio OAS, de un funcionario, de la corrupción que hubo con el alcalde Castañeda. A ver, sí, eso es bien interesante porque, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando Susana Villarán era candidata, ella acoge las demandas de los vecinos de la margen izquierda y promete anular el contrato, declarar la nulidad del contrato, de hecho. Cuando llega a la municipalidad, digamos, sus funcionarios le señalan lo mismo que está sucediendo ahora, que declarar la nulidad del contrato va a implicar ir a un arbitraje que le va a costar miles de millones de soles de la municipalidad y que lo mejor era renegociarlo. En esa renegociación, lo que consigue la gestión Villarán es incrementar el monto de inversión en $200 millones, crear un fideicomiso para Río Verde de $75 millones y para Vía Parque Rímac. Lo que pasa es que el proyecto Línea Amarilla pasa a llamarse con esta renegociación Vía Parque Rímac, y Vía Parque Rímac incluye un fideicomiso para financiar Río Verde. ¿Qué era Río Verde? Principalmente la recuperación de toda la ribera del río Rímac para generar un nuevo espacio público para la ciudad y el reasentamiento de la comunidad Shipibo-Conío que vive cerca a la vía de evitamiento. ¿Qué sucede a propósito de la declaración de Leo Piñera a la que tú has referido? Cuando Castañeda gana la elección en el 2014 y inicia su tercer periodo, él entra en negociaciones vía Gisela Segarra con Leo Piñera. ¿Para qué? Para incorporar una adenda a ese contrato que había permitido incrementar las inversiones y volver a las condiciones originales del contrato. Y por eso el fideicomiso de Río Verde deja de utilizarse para el reasentamiento de la comunidad, para la recuperación de la ribera del río, y pasa a financiar las 500 grietas del bypass de 28 de julio y la construcción del puente
ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero digamos era un puente que se había caído en la zona de Lima Norte y que fue financiado por ese dinero que había en el fideicomiso. Es en ese contexto que Leo Piñera declara haberle dado una coima a Castañeda para financiar su campaña y que posteriormente, digamos, cobra ese financiamiento a partir de la adenda del contrato de Vía Parque Rímac. Y ahora la conexión con Rutas de Lima, porque... Lo que quiero decir es que cuando hablamos de este esquema de financiamiento a través de las concesiones de los peajes, tenemos una historia que antecede a la de Rutas de Lima. También es importante decir que la primera protesta de los vecinos de Puente Piedra se registra durante la tercera gestión de Castañeda. ¿Por qué? Porque Castañeda permite que la empresa Rutas de Lima comience a cobrar el peaje en esa caseta cuando no había terminado las obras definitivas, principalmente intercambios viales, que estaban establecidos en el contrato original que debían construirse antes del cobro. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Y bueno, realmente creo que todos escuchamos la declaración de Susana Villarán. Es evidente que Susana recibió dinero tanto de OAS como de Odebrecht y que eso habría condicionado la firma principalmente de la primera adenda al contrato de Rutas de Lima, y creo que cuando hay un contexto de corrupción, las condiciones de un contrato deben revisarse. Lamentablemente, tú lo sabrás por la función que lideras en Latindad, hay un esquema internacional de sobreprotección a las inversiones privadas que plantea la posibilidad de que cuando hay una controversia, estas no sean resueltas en sede nacional, sino que sean resueltas por un arbitraje internacional. Y allí estamos, ¿no? Eso es lo que creo podría un poco explicar el impasse. Claro, la dificultad. Pero entonces, tú lo que me estás diciendo es la modalidad de peajes como financiamiento para mantener las obras, las carreteras, las rutas de Lima, o las principales vías de Lima, los que pasan por Lima, lo inauguró Castañeda con un contrato con corrupción. Luego vino Susana Villarán, quiso, prometió anular ese contrato, lo renegoció, no lo pudo anular, ahora ha aparecido, y ella firma otro contrato además, que es el de Rutas de Lima, donde aprendió de Castañeda y con corrupción. Entonces ya van dos. Bueno, yo lo que entiendo es que las investigaciones contra Susana Villarán están referidas a la primera adenda al contrato, no a la firma original del contrato. Es decir, en la adenda, bueno, devolviendo el favor por lo de la campaña del no. Lo que pasa es que el contrato de Rutas de Lima se firma en el 2012. Sí. La campaña del no es en el 2013. Claro. Y la adenda es en el 2014. Bueno, entonces, digamos... no había campaña cuando se firmó el contrato original. Claro, pero tú cuando señalas esto del tema de arbitrajes y tal, sabemos, ¿no?, que la mayor parte de la corrupción en los esquemas de asociación público-privada, de obras por impuestos, de iniciativa privada, que utilizan fondos públicos, se da en las adendas. Así en la carretera interoceánica. Aquí no hay fondos públicos, ¿no? Es una concesión autofinanciada ambas. La diferencia, creo yo... pero digamos hay aval público de la municipalidad para el apalancamiento financiero, es como si fuera, ¿no? Entonces, es en las adendas donde viene el tema de la corrupción, del aumento de los presupuestos, del aumento sobre todo de las condiciones para que las empresas puedan generar mayores ganancias, sin que eso corresponda con una mayor inversión, sino que corresponde básicamente a mejores condiciones por corrupción. Entonces, digamos, Castañeda corrupto, Susana Villarán también corrupta en este aspecto de las rutas de Lima, ahora López Aliaga, que solamente se enfoca en el tema de Susana Villarán, viene a hacer lo mismo que decía Susana Villarán, tenemos que anular ese contrato, ahora lo quiere renegociar, no le resulta, lo ha dicho que se va a ir a los tribunales internacionales. Entonces, ¿cuál es la salida para este impasse? ¿Qué podemos hacer o qué aristas hay para no volver a caer en esto, ¿no? A ver, yo diría que distintas organizaciones que se encargan de evaluar los mecanismos de financiamiento de infraestructura pública han hecho críticas relevantes al esquema de las alianzas público-privadas y en particular aquellas que se realizan por iniciativa privada.
¿no? Entonces, diría yo que para tener una solución de largo plazo, que no solamente comprenda al proyecto Rutas de Lima, sino en general al mecanismo de alianzas público-privadas, lo primero que tendríamos que hacer es recoger esas críticas, entre las cuales se señalan, uno, que no puede ser que la empresa privada te plantee la obra que a él se le ocurra, sino que debe haber un banco de proyectos que a su vez responda a una planificación sobre lo que demanda la ciudad y que esa, digamos, banco de proyectos sea definido por la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, el caso de Línea Amarilla es una obra de infraestructura que, como te comenté, concesionó 2/3 de los peajes de Lima, que construye una obra que nadie había planificado en ningún plan de Lima anterior. Básicamente es una obra a gusto del concesionario. Lo segundo que nos parece importante es que necesitamos que, por ejemplo, las entidades del Estado, no solo la municipalidad, porque en realidad todo el Estado peruano realiza obras en ese mecanismo, por ejemplo, pueda hacerse responsable de la generación o de la elaboración del expediente técnico. ¿Por qué? Porque es allí donde se produce la simetría de información entre el concesionario y el Estado. Cuando el concesionario te da digamos, la iniciativa del proyecto, el perfil del proyecto, y luego hace el expediente técnico, tiene mucha más información sobre lo que requiere la obra que el Estado. Y en tercer lugar, me parece que es importante que revisemos los mecanismos de transparencia de estos contratos, ¿no? Entonces, yo diría que en términos generales deberíamos, en torno a las alianzas público-privadas, si no descartarlas, por lo menos reformarlas para fortalecer la capacidad de negociación y fiscalización del Estado. Y en torno a la falta de presupuesto de la Municipalidad de Lima, creo que tenemos que ir hacia una reingeniería de las finanzas municipales en torno a, por ejemplo, la creación de nuevos mecanismos de levantamiento de recursos. Hay uno que se aplica mucho en América Latina, que se llama la recuperación de plusvalías urbanas, y básicamente tiene que ver con que cuando el Estado, cuando la Municipalidad de Lima realiza una obra pública, te voy a poner un ejemplo real, cuando la Municipalidad de Lima peatonalizó el eje Ica-Ucayali que une Tacna con Abancay, los predios de alrededor a esa obra incrementaron su valor hasta en 10 veces. Ese incremento de valor que beneficia al dueño de esos predios sin que él haya hecho nada, debe retornar en parte a la municipalidad. ¿Para qué? Para pagar tanto esa obra que incrementó el valor de los predios como financiar otras obras de infraestructura. Entonces, ese mecanismo está ya aprobado en la Ley de Desarrollo Urbano. Lamentablemente aún no tenemos un reglamento que nos permita aplicar ese mecanismo, y además la bancada de Renovación Nacional en la Comisión de Renovación Popular, de Renovación Medieval, mejor hay que decirle, porque eso es lo que son, está intentando modificar la Ley de Desarrollo Urbano justamente para quitarle los dientes e impedir que se apliquen los mecanismos de recuperación de plusvalías urbanas. Y más o menos hay un cálculo de por plusvalías urbanas cuánto se podría levantar, porque no sé por qué tengo la impresión de que no sería no sería un monto bastante considerable como para que la municipalidad atienda todas las vías y el mantenimiento de todas las vías de la ciudad. No, por supuesto que sí. Por ejemplo, tú podrías haber recuperado plusvalías por la construcción de la línea 2. Imagínate ese tramo, ¿no? Podrías haber... La línea 2 del metro. La línea 2 del metro. Además, hay mecanismos bien importantes que establece, porque un problema de la ciudad, Carlos, es que el recurso más importante de la ciudad es el suelo. Y el suelo es un recurso que tiene una característica particular, que es escaso, y por tanto tiende a incrementarse. Cuando el Estado anuncia una obra, por ejemplo, como la línea 2, los que tienen la posibilidad de apalancar recursos comienzan a comprar los terrenos aledaños a la obra. ¿Para qué? Para especular con ellos. Ya sea porque esperan que el Estado les pague la compensación por expropiación, ya sea porque saben que la cercanía de esa obra va a incrementar el valor de ese predio y lo usan casi como una inversión a largo plazo. Entonces, ¿qué otro mecanismo establece la Ley de Desarrollo Urbano? Que hay un congelamiento del precio de los predios una vez anunciado el proyecto público, ¿no? Y yo diría también que es verdad que necesitamos una reforma, una descentralización fiscal que
beneficia a la ciudad de Lima, porque el presupuesto que el Estado Nacional le otorga a Lima es bastante poco y no considera algo que es fundamental en otras ciudades. Si el aparato del Estado se concentra principalmente en la ciudad de Lima, el Estado Nacional debería retribuir a la ciudad por ese servicio que le brinda, y eso lo planteamos en su momento cuando estuvimos en la Municipalidad de Lima como un régimen de capitalidad que lamentablemente no ha sido discutido. Como una especie, no sé, sería como unos recursos determinados, ¿no? Porque me está hablando de recursos ordinarios de la municipalidad a través de esta plusvalía. La municipalidad tiene más o menos 1.000 millones de soles de presupuesto general. Más del 60% va en gastos corrientes, salarios, el mantenimiento de edificios, de su vida, ¿no? Funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto más sería por esa plusvalía? ¿Tienes el cálculo? No, realmente no tengo, es que el cálculo de plusvalía depende de cuántas obras realizas. Entonces, necesitarías tener un banco de proyectos y cada banco de proyectos genera su cálculo de incremento de valor. Ya, bueno, eso sería una fuente. Otra fuente sería el régimen de capitalidad como una especie de recursos determinados. Exacto. De que va directo, así como el canon, digamos, como un canon, sería un canon a la ciudad, un canon por su uso, ¿no? Así como el canon minero, el canon por la capitalidad, digamos, eso sería otro. Tú estás situando este problema en la forma en que el municipio de Lima se financia para poder atender y no estar a la merced de estos contratos que son bastante corruptos, digamos. Es que imagínate, las obras de la concesión de rutas de Lima implicó un contrato que planteaba inversiones por $700 millones. La Municipalidad de Lima tiene un presupuesto de inversión más o menos de 500 millones de soles. Todo el presupuesto de inversión en la ciudad, todo, para atender todos los problemas de la ciudad. Entonces, ¿cuánto dinero podríamos... De 4 años, pues, estamos hablando, ¿no? Supuestamente, y habría que fiscalizar realmente esa inversión, si se hizo, si no se hizo. Si necesitas obras de infraestructura de gran calibre, necesitas también un presupuesto que pueda sostenerlas, o en el caso contrario, fortalecer el mecanismo de regulación, supervisión, fiscalización de las inversiones privadas con los, criterios que te mencioné hace un momento, ¿no? O sea, el principal municipio del Perú es un municipio bastante carente de recursos y pobre. No, yo ese es el problema de fondo. Decirte algo, la ciudad de Lima padece también el centralismo del Estado peruano. Muchas veces asumimos que Lima está beneficiada, es verdad, porque aquí se encuentran todos los servicios, pero en términos presupuestarios, lo que el Estado Nacional le da a la ciudad de Lima es irrisorio en comparación a lo que, por ejemplo, recibe Santiago de Chile, a lo que recibe Bogotá, ¿no? Ciudades con las que podemos compararnos en dimensiones. Otra cuestión es... ¿qué tanto es verdad lo que señala López Aliaga? ¿Qué tanto es mentira en esa historia? ¿Has detectado algunas cosas que no son exactas en su discurso, en su narrativa, en su conferencia de prensa? Bueno, yo diría que, por ejemplo, la más resaltante, ¿no? Él señaló que el Ministerio de Economía estaba en la posibilidad o le había planteado la posibilidad de otorgarle el presupuesto que permitiría pagar la compensación a la empresa para que la empresa se vaya, ¿no? Inmediatamente terminada la conferencia, los periodistas le preguntaron al ministro de Economía, Alex Contreras, y el ministro dijo que no, que por supuesto que no, que lo que él había hecho era generar un espacio de negociación, que su voluntad o su perspectiva es que el contrato permanezca y que no habrá dinero para pagar esa compensación. Entonces yo sí creo que el alcalde allí ha utilizado más bien esa plataforma que le ha dado la conferencia de prensa para presionar al Ministerio de Economía a que se coma el pleito de pagar la compensación, porque el alcalde sabe que si la Municipalidad de Lima tuviera que pagar esa compensación, nos quedaríamos sin un centavo para invertir y por tanto los siguientes 3 años él no podría hacer absolutamente nada, ¿no? Y creo que eso se debe a que el alcalde sabe que este es un gobierno débil, es un gobierno que debe permanentemente favores, que su vida depende de los votos en el Congreso y que entonces puede utilizar a su bancada para presionar al ministro de Economía, ¿no? Entonces,
se habla, bueno, que la bancada de Avanza País, la bancada de Renovación Popular, la bancada de Fuerza Popular, las bancadas que perdieron las elecciones en el 2021, ahora integran una coalición, la coalición autoritaria encabezada por Dina Boluarte y el señor Otárola, en este régimen Boluarte-Congreso, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que el señor López Aliaga también es parte de esta coalición autoritaria? Bueno, la coalición fraudista ahora es la coalición de gobierno, ¿no? Que claramente tiene visos autoritarios y López Aliaga es un personaje, digamos, estratégico en esa coalición, tanto porque es el alcalde de la capital del Perú, como porque tiene una bancada importante y nexos con, digamos, el sector más conservador de la política y la sociedad limeña, ¿no? Sí, por eso le dijiste renovación medieval. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, los concesionarios son el Fondo Canadiense Brookfield, en el caso de las rutas de Lima, el actual, ¿no? Porque antes era Odebrecht y bueno, a través de una serie de operaciones, cuando se destapó toda la corrupción, se deshizo de inversiones, se deshizo de esta para recuperar, me imagino, algo de plata y no haya una nulidad o algo así. Y ahora la tiene este fondo canadiense Brookfield, que es el accionista mayoritario, ¿no? También, bueno, el alcalde dijo que hay fondos de pensiones, que hay otros fondos ahí, pero bueno, no son los que originaron el contrato ni la adenda, sino ya son unos nuevos, ¿no? Entonces, y son los que, recordemos, nos pese o no, ganaron los 2 arbitrajes que interpuso el señor Muñoz, ¿no? O sea, digamos que ya estamos en esta historia de intentar sacar a la empresa del país y ya hay 2 pronunciamientos del arbitraje internacional que rechazan esa alternativa. Pero hay un problema real, que es el de los 6,50 soles que se tienen que pagar todos los días en este momento. Entonces, tú me has señalado algunas salidas más de fondo, estructurales, pero de manera coyuntural está esta propuesta de la vía alterna, ¿no? Que el señor López Aliaga dice que no se puede hacer, cuando era candidato decía que esa era la salida. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Has ideado algo o has pensado algo de cómo poder enfrentarse a este problema real social, más allá de que el alcalde lo quiera utilizar como algo, como una batalla política que pierde porque hay una serie de poderes corruptos ocultos que no le dejan? A ver, se han ensayado varias alternativas, incluso en el 2017, cuando se originaron las protestas, se planteó la reubicación del peaje, lo que es difícil porque a unos kilómetros nomás de Santa Rosa hay otro peaje de salida de Lima. Luego también se ha planteado la construcción de una vía alterna a partir de un intercambio vial, que es la solución que ha planteado la concesionaria, pero que estaría a cargo del presupuesto de la municipalidad, y entiendo que en ese sentido la municipalidad se resiste. Y bueno, y hay una tercera que, digamos, no ha sido mencionada en el debate público, pero que yo creo podría ser evaluada, pero que, digamos, tiene una dificultad mayor porque implica hacer algo que el Estado peruano hace poco o casi no ha hecho, que es reasentar a un conjunto de familias para poder habilitar, digamos, un espacio que permita la construcción de una vía alterna digamos, a nivel de pista, ¿no? Que es una cosa que me parece, porque cuando la gente dice, bueno, cuando los voceros de la municipalidad de Renovación Medieval dicen que la geografía no lo permite, lo que en realidad están diciendo es que lo que se equivocan y deberían decir es que la ocupación del suelo no lo permite, porque quienes hemos transitado por la Panamericana Norte y la Panamericana Central sabemos que hay ocupaciones a nivel de la carretera. Entonces, lo que debería ser una vía rápida ha terminado convirtiéndose una avenida. En una avenida. Exacto. Bueno, entonces no hay una salida rápida, no se puede hacer una moratoria, una especie de moratoria, algo para poder, o no hay voluntad realmente de solucionar este problema. Lo que pasa es que, a ver, no, lamentablemente estos esquemas de los contratos de inversión privada establecen que la jurisdicción nacional pierde soberanía. O sea, de hecho es una entrega de soberanía del Estado peruano en la que su poder judicial no puede actuar en torno a estos contratos. Y eso es algo que
aunque nos gustaría cambiar, no estamos en la posibilidad de hacerlo en este caso particular. No, y qué ¿no? curioso, ¿no? Porque Rafael López Aliaga, que pertenece pues en el espectro político al lado más de derecha que hay, donde tradicionalmente se han defendido este modelo económico donde hay los arbitrajes, donde está el CIADI, donde están los TLC, donde están los tratados de protección de inversiones y un conjunto de medidas que otorgan hiperderechos a los inversionistas. Ahora él mismo señala y dice, utilizaron los fondos de pensiones para esto, o sea, hace las mismas denuncias que más bien desde un periodismo independiente, desde una lucha anticorrupción o de introducir cambios en el modelo económico, se ha venido defendiendo. Tal cual, ¿no? Y creo que tiene que ver con que él se siente impotente, ¿no? Porque no ha podido cumplir ninguna de sus promesas. Pensó que le sería más fácil, digamos, renegociar o simplemente hacer que el Estado Nacional se compre el pleito. Recuerda que él, por ejemplo, señaló una fecha en la cual iba a tomar los peajes con la Policía Nacional. Claramente el ministro del Interior y el gobierno no le hicieron caso y el señor no pudo ir a retirar a la empresa de los peajes y ahí comenzó su silencio, ¿no? Entonces, estamos ante el segundo intento de presión política del alcalde de Lima al gobierno de la señora Boluarte para que intervenga en este litigio que tiene con la empresa. ¿Pero no es su gobierno empresa, también, ¿no? de López Aliaga este? Lo es, solamente que hay reparto de poder y entonces creo que lo que está haciendo él es justamente generar mecanismos de presión, ¿no? Bueno, vamos, nos hemos tomado bastantes minutos, vamos rápidamente a otros aspectos, ¿no? Este tema de los peajes lo va a seguir trayendo cola porque él ha anunciado que va a hacer acciones legales en Nueva York, en Canadá, en Washington, en todos lados. Entonces vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Vamos a tener que conversar, pero lo ha agarrado como un símbolo, como una lucha. Me parece como que es un tema que permite esconder un conjunto de otros temas que son súper ineficientes para quien se vendía como alguien empresario, Lima Potencia Mundial, su campaña presidencial fue Perú, Potencia Mundial, fue la alcaldía Lima, Potencia Mundial, y bueno, no, de Potencia Mundial tú dices ahora que él más bien es impotente, ¿no? En el sentido de que no puede ejecutar ni lo de los peajes, ¿no? Incluso por ahí César Hildebrand decía que no ha podido ni siquiera eso, ni renegociar, ni nada. Hay unos temas que han estado también en la opinión pública. Este caso, a ver, de repente son menudos, ¿no? Pero a ver tu opinión. La piscina del Parque Zonal Huiracocha, la llamada playa artificial que se presentó ante la prensa, el alcalde, que a quienes criticaron el decir cómo llevas arena ahí, eso no es sostenible, eso no tiene futuro. Él decía, bueno, que no quieren que la gente pobre tenga playa. A poco de su inauguración ya está llena de arenas, gusanos, larvas y nadie la usa. ¿Qué expresa ese? Bueno, antes de comentar ese caso en específico, quisiera decir que creo que López Aliaga es el fracaso de esto que nos vende cierto sector de la política peruana en torno al empresario gestor, ¿no? Es decir, necesitamos elegir gente que venga del empresariado porque ellos sí saben gestionar y van a resolver los problemas del Estado. Bueno, claramente López Aliaga nos ha demostrado que eso no es verdad, que ni siquiera en una materia en la que él mismo se reconoce especialista ha podido hacer algo, porque la negociación con la empresa ha quedado trunca. Ahora, respecto a la piscina artificial, a mí me preocupan dos cosas, bueno, hasta tres te diría. La primera es que me parece absolutamente absurdo que se quiera plantear que una piscina artificial, una playa artificial es atractiva cuando la capital de Lima es una de las pocas capitales de Sudamérica con salida al mar. Tenemos una costa increíble, el alcalde de Lima es presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y habría que ver por qué tenemos desaprovechado ese espacio público que vemos hoy. De hecho, los medios de comunicación lo han difundido, está siendo utilizada permanentemente por la ciudadanía, ¿no? Sobre todo ahora que el invierno nos es esquivo. En segundo lugar, me preocupa muchísimo que
se haya gastado el dinero en esta supuesta playa artificial para una obra que no solamente es sostenible, sino que además genera peligros para la salud, en un contexto en el cual el Ministerio de Salud está anunciando que el fenómeno del Niño va a contribuir al incremento de plagas en la ciudad de Lima. Entonces, el agua empozada con una arena que no responde al ecosistema del lugar podría ser una fuente de mayor incremento de estas plagas. Y en tercer lugar, creo nuevamente que el alcalde López Aliaga, como buen heredero de la cultura castañeda, impregna a su política en torno a los parques zonales la idea de que estos deben funcionar como clubes privados y no como espacios públicos, ¿no? Entonces, vende la idea de una piscina artificial en contexto de un parque por el que se paga para entrar, y que sin embargo y que además esto viene acompañado, diría yo, de la estrategia de sus alcaldes, principalmente en la Lima Central, que pretenden prohibir el acceso al espacio público, como sucedió en Miraflores con el alcalde Canales, ¿no? Y la polémica en torno al uso del malecón. Entonces, creo que estamos ante una gestión metropolitana que tiene brazos en los distritos, que no está interesada por garantizar el derecho a la recreación de los ciudadanos, sino que más bien pretende privatizar aún más el espacio público, ¿no? Otro tema chiquito, otro picadito. El alcalde prometió poner agua para todas aquellas personas ubicadas o asentadas, diría. No es que estamos hablando de vivienda digna, sino o vivienda en condiciones, para las poblaciones ubicadas en los cerros de Lima que no tienen agua. Y dijo que quería poner tanques de agua, ¿no? Bueno, de eso no hay nada. A ver, la verdad es que el alcalde hizo muchas promesas que no puede cumplir. Y en este caso hay muchas razones para no cumplir esas promesas. La primera es la más formal de todas, y es que la Municipalidad de Lima no puede hacer las obras de alcantarillado ni de conexión de agua. Eso lo hace Sedapal. Eso lo hace Sedapal. En segundo lugar, habría que ver, digamos, un alcalde debería estar preocupado no solo porque estas personas tengan acceso al agua, que es una dimensión del derecho a la vivienda, sino porque tengan acceso a una vivienda adecuada en toda su amplitud, ¿no? Cuando tú planteas que vas a llevar ciertos servicios a las zonas de laderas de la ciudad sin, tener en consideración el modo de crecimiento de la ciudad, lo que podrías estar haciendo es financiar el negocio de los traficantes de tierras, porque son ellos los que se benefician con que el suelo adquiera mayor valor, y todo el mundo sabe que cuando uno accede a ciertos servicios públicos, ese suelo incrementa de valor. Entonces, sin contar los peligros que eso trae en caso de sismos, ¿no? Los niveles de daño de una población que está en ladera son de un impacto muy fuerte, ¿no? Por desprendimientos de roca, por tipo de suelo, por deslizamiento, en fin. Entonces, ayer el presidente ejecutivo de SUNAS, de hecho, señaló que la Sedapal está haciendo un banco de proyectos para justamente cubrir el déficit de la brecha de acceso al agua, y una de las cosas que dijo es: si seguimos permitiendo que la ciudad crezca hacia, sus bordes, el nivel de inversión que se va a requerir va a ser demasiado alto, y entonces tenemos que comenzar a plantearnos la necesidad, hace rato en realidad, de densificar la ciudad. O sea, proyectos de grandes residenciales, edificios. Y de reasentamiento, porque la gente se olvida que nosotros vivimos en una ciudad con peligro sísmico, ¿no? Y que una proyección de daño o de víctimas en torno a un sismo, de una escala fuerte, implicaría más o menos unas 300.000 personas afectadas directamente, sin contar los colapsos de servicios públicos que viviríamos, ¿no? Otro rápido, las 10.000 motos, el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, en los noticieros vemos todo el tiempo, todos los días, más bien que se deteriora
el tema de la seguridad ciudadana en Lima metropolitana. Hay cantidad de balaceras, asaltos, robo de celulares, cada vez más. Esto fue un tema de campaña bastante importante por cómo venía la mano en ese aspecto. Y el alcalde prometió 10.000 motos. Ahora ha salido a decir que por temas burocráticos no puede comprar todavía ni una moto. Entonces, lo que pasa es que el alcalde López Aliaga no sabe ni usar Invierte P. No sé cómo. ¿A qué te refieres? A que me parece que él no ha estudiado cuáles son los mecanismos de inversión pública, ¿no? Entonces, claro, a veces uno desde la experiencia del privado promete y promete y promete porque cree que lo único que se necesita es la plata, y en el Estado hay ciertos controles que los proyectos tienen que pasar antes de ser ejecutados, o sea, ¿no? Tú dirías, el alcalde Rafael López Aliaga no conoce los mecanismos de inversión pública. Bueno, me parece que cuando prometes una de esas cosas y no eres capaz de cumplirla, que es una cosa tan sencilla como comprar, ¿no? Como comprar bienes, algo está pasando, ¿no? Entonces, pero además de eso, 10.000 motos no van a resolver el problema de la seguridad ciudadana. Yo entiendo que la gente requiere soluciones de corto plazo, soluciones concretas, y diría que en ese sentido, por ejemplo, sería mucho más valioso invertir en mejorar la calidad del transporte urbano. El transporte, la calidad del transporte urbano, la calidad de los paraderos, de la iluminación, del acceso a las estaciones, de los buses, reduce la percepción de inseguridad, pero también la incidencia de delito. ¿Por qué? Porque es el Estado presente. Y es una concentración de gente moviéndose en un entorno, en espacios utilizados, bien iluminados, con buena infraestructura, la incidencia del delito es menor, ¿no? Y lo otro que creo que es bien importante y que lo hemos dicho hace bastante tiempo es la Policía Nacional no puede seguir siendo distribuida en función de un criterio patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Los distritos con mayor patrimonio son los que tienen más policías. Es decir, San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco. Mientras que los distritos con menos patrimonio per cápita tienen menos policías, ¿no? Sin contar también, esto es importante también decirlo, los desequilibrios de recursos que hay entre la Municipalidad de San Isidro y la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Por eso la Municipalidad de San Isidro puede tener un cuerpo de serenazgo estable, capacitado, bien, apertrechado de los recursos que requiere, mientras que la Municipalidad de Villa María carece de esos recursos. Entonces también necesitamos que ese régimen de capitalidad del que te hablé pueda incluir un esquema de compensación, porque es absurdo que el distrito de Surco, por ejemplo, quiera garantizar la seguridad ciudadana de sus vecinos y que esta seguridad llegue hasta el límite con San Juan de Miraflores. Claro, tú has señalado, bueno, que entonces el problema de seguridad es un problema integral, ¿no? Tiene varias aristas, tiene transporte. En el tema del transporte, más bien López Aliaga propuso empadronar a los colectiveros. Que es un factor de inseguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién no conoce una historia de un asalto en una unidad colectiva? No, claro, totalmente. Yo no digo que todos los colectiveros se dediquen a una actividad delictiva. Por supuesto que hay muchísima gente que lamentablemente, al no tener un empleo, busca en el transporte una forma de ganarse la vida. Sin embargo, esa forma es mal utilizada por quienes quieren delinquir para atentar contra la vida, y la salud y los bienes de las personas. Ahora, tú cuando dices López Aliaga muestra una vez más, ¿no? Es el epítome, así que la muestra más clara de el fracaso del empresario gestor, y al mismo tiempo dices no conoce los mecanismos de inversión pública, y al mismo señalas no tiene una visión de Lima. Tú estás señalando que prácticamente Lima metropolitana está sin autoridad. Mira, Lima no tiene alcalde hace bastante tiempo, lamentablemente, ¿no? Y creo que tiene que ver, Carlos, honestamente, con que no hace rato que los ciudadanos padecemos la mediocridad de la élite política en este país, ¿no? Políticos que improvisan, políticos que llegan ya sea porque tienen el dinero para pagarse un cupo o un número
en la lista de candidatos, políticos que no se preparan para gobernar, partidos que no preparan a sus políticos para gobernar. Hemos visto que la Escuela Naranja tiene versiones de Esto es Guerra. O sea, ¿cómo puedes preparar a tus jóvenes militantes en el ejercicio de gobernar sin enseñarles, digamos, cómo se elabora un plan, cómo se ejecuta una obra de infraestructura, cuáles son los mecanismos de financiamiento del Estado peruano? No sé, un conjunto de cosas que son necesarias de saber para ejercer los cargos públicos en beneficio de la ciudadanía. Entonces, yo diría que López Aliaga, Muñoz, Castañeda y tantos otros hace rato han demostrado que necesitamos renovar la política e inyectarle a la política un esfuerzo ciudadano por ser nosotros mismos los que podamos asumir el reto de gobernar, ¿no? No, y finalmente también en este caso que decíamos, López Aliaga es un fracaso, como muestra el fracaso del empresario gestor. No sabe utilizar los mecanismos de la inversión pública, no puede comprar sus motos, ¿no? No tiene una visión de ciudad. De hecho, que está agarrando el tema del peaje para, digamos, poner la agenda. No sabe las funciones de la municipalidad, ¿no? Porque yo entiendo que un alcalde utilice su poder político para presionar a la autoridad competente. Por ejemplo, ¿un alcalde de Lima debería ser parte del directorio de Sedapal? Yo creo que sí. Bueno, Lima es la única ciudad del Perú donde más bien la empresa de agua no depende de la municipalidad, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es importante que la municipalidad tenga voz y voto en ese tema, por supuesto que sí. Pero el alcalde no está pidiendo eso, el alcalde está diciendo falsamente que él va a construir las obras. Tanques de agua. Tanques claro. de agua. Pero además hay una cosa más particular en el caso de López Aliaga, que es su conocida ideología, su pensamiento, que también irrumpe en la política pública. Ha eliminado la gerencia de la mujer, bueno, digamos, para conversar del problema de las mujeres, la inseguridad, las mujeres, todo el machismo, el patriarcado, tantas cosas, la violencia especialmente contra la mujer, bueno, quitar una gerencia, eliminar la gerencia de la mujer por sus convicciones religiosas, que son además ultra radicales, fundamentalistas prácticamente, porque él pertenece a una de las congregaciones religiosas más, digamos, fanáticas o más literales de la doctrina cristiana. Entonces él lleva eso a la Municipalidad de Lima, ¿no? Y elimina la gerencia de la mujer o la dependencia de la mujer. De ahí la une con otras cosas y además vemos que ha condecorado a un actor mexicano que nada tiene que ver, que nadie lo conoce aquí en el Perú. Bueno, es un actor, ¿no? Digamos, simplemente porque es un actor pro vida, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes da también él en ese aspecto, ¿no? Cómo su ideología él la coloca en la gestión pública. No, y no solo él, sino su bancada en el Congreso para sumarle, digamos, hechos lamentables, se ha opuesto al aborto terapéutico para esta niña que fue violada por su padrastro. Sí, la declaración de Montoya. ¿No? Y además está pidiendo la historia clínica, vulnerando el derecho a la privacidad de esta niña, vulnerando el secreto profesional de los médicos que de manera valiente, creo yo, y también respetuosa con una concepción de la vida y la salud integral, han llevado a cabo este aborto terapéutico para impedir la revictimización de esta niña. Y además, si se le sumas a eso esa agenda, digamos, antiderechos, el negacionismo, ¿no? Porque recordemos que López Aliaga y el señor Canales cerraron el UM, ¿no? Cerraron el UM. El lugar de la memoria. El señor Canales, alcalde de Miraflores. El lugar de la memoria, exactamente. Bueno, lo cerraron por algunos días, ¿no? Bueno, como un mensaje político, pues, ¿no? Y diría yo que eso es bien peligroso porque no solamente implica desconocer la historia, sino que implica legitimar a actores que atentaron contra el Estado peruano, contra las vidas de las personas y que hoy mantienen un discurso de terruqueo
ante los ciudadanos que salen a movilizarse pidiendo el adelanto de elecciones, ¿no? Es decir, no hay que leer los hechos de la Municipalidad de Lima como los actos de los alcaldes de Renovación Medieval como hechos aislados. Responden a una narrativa nacional que busca estigmatizar las protestas, ¿no? Bien, bueno, podríamos hablar mucho más sobre esta gestión, digamos, ya fallida, ¿no? En estos 8 meses. Esperemos que cambie. Sí, y yo diría que, dado que estamos en esta situación, es necesario que los sectores democráticos y progresistas tenemos muchas tareas. Creo que la más urgente es empujar el adelanto, pero ya en términos, el adelanto de elecciones, pero ya en términos de constituirnos como fuerza de gobierno, tenemos que volver a los territorios, tenemos que volver a las ciudades. Recordemos que las experiencias más importantes para que la gente recupere la fe en la política tienen que ver con lo que pueden hacer los gobiernos locales por su vida cotidiana. Si logramos que una persona que hoy utiliza 4 horas de su vida en el transporte público pueda reducir ese tiempo a 1 hora y media, le habremos cambiado absolutamente la vida. Sí, eso lo estamos escuchando hace rato, pero nada. Una reforma del transporte. En Chile se hizo reforma del transporte, en Santiago de Chile, en Bogotá. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Lo que falta es voluntad política, porque las reformas son antes que cualquier tema también político. Eso está lleno de mafias y todo. Pero bueno, en fin, ya es otro tema. Te agradecemos mucho, Marité, por esa entrevista que es larguísima, ¿no? Y creo que vamos a ¿Que vas a editar? No vamos a editar, sino vamos a sacar algunas partes que has comentado que parecen muy interesantes. Y bueno, seguiremos mirando también el tema de los peajes. Muchas gracias, Marité. Gracias a ti, a Otra Mirada y a Nuestra América TV. Bien, con ustedes, amigos y amigas, será hasta otra edición de Mesa Política.